Seguramente habéis visto un mapa como este para estudiar la evolución de la presencia árabe en España. Una imagen tan simplificada puede dar la sensación de una identidad grupal, pero si difícilmente una característica puede definir a una persona, mucho menos a un grupo, y a menudo encontramos más diferencias entre individuos que entre grupos. Lo cierto es que la realidad es mucho más fluida, se reformula, se negocia y tenemos ejemplos de vidas asombrosas que demuestran esta rica complejidad. Por esta razón, si nos preguntamos con qué propósito se aprendía el árabe entre los siglos XVI y XVII, probablemente lo primero en lo que pensemos sea en la voluntad de convencer y atraer a los araboparlantes al cristianismo. Pero había muchas más funciones. La traducción, el comercio, la diplomacia eran algunas de ellas, pero también el interés cultural de acceder a otras obras e incluso la interpretación de la Biblia, ya que se consideraba que el árabe era una lengua más antigua y cercana a los originales. ¿Os imagináis que entre 1595 y 1617 el arzobispo Pedro de Castro estaba aprendiendo árabe para defender la antigüedad cristiana de Granada? Eso es exactamente lo que sucedió tras el hallazgo de unas láminas de plomo escritas en caracteres árabes angulosos y extraños que pretendían ser reliquias cristianas. Otra realidad de la que no da cuenta ese mapa es la intensa comunicación entre eruditos de distintas partes del mundo. Marcos Dovelio, cristiano de origen kurdo y profesor de árabe en la Sapienza en Roma, fue llamado a Granada para traducir esas láminas. Este es solo un ejemplo de la estrecha comunicación que se desplegaba, a través de cartas entre personajes principales y eruditos, inventores, traductores, médicos, a veces incluso de manera cifrada. Yo soy Patricia Sánchez e investigo el aprendizaje del árabe en España en los siglos XVI y XVII. Una de las gramáticas más completas que nos han llegado es la de Dovelio. Él había sido también profesor de árabe de Federico Cesi, un aristócrata y apasionado de las ciencias que fundó la academia en la que nos encontramos, la Academia de Ilinchey, que tuvo entre sus miembros a personajes tan importantes como Galileo Galilei o Giambattista de la Porta. Gracias a estos círculos intelectuales han sido posibles maravillas como este texto. Entre las páginas de un cuaderno de Silvas de Quevedo se encuentra este poema del historiador Ibn al-Wardi, copiado de mano de Dovelio. Por estos motivos, entre otros, resulta imprescindible buscar, comparar, analizar, traducir estos textos y desgranar su contexto, incluso programar para rastrear la evolución de un término y descubrir qué otras obras utilizaban. Tras sus huellas, podemos desentrañar las complejidades de nuestro pasado, comprenderlas de nuestro presente y tal vez simplificar nuestro futuro. Descubrámoslo juntos, porque yo investigo, yo soy Ceci.